Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Méndez Martínez, soy docente del plantel 34 Nanchital y voy a platicarles acerca de la construcción de una computadora desde cero. Bueno, sin lugar a dudas, el armado de una computadora puede llegar a ser una de las experiencias más emocionantes. Si bien se trata de un proceso complicado, no es necesario ser un experto para llevarlo a cabo. Claro, que debemos llevarlo adelante con el mayor de los cuidados y aquí te contaré todos los pasos a seguir para lograrlo. Existen diversos motivos por los cuales muchos usuarios optan por armar con sus propias manos, una computadora personal. Cabe destacar que el ensamblaje de un equipo ya no resulta tan difícil como lo era años atrás, por lo que es una tarea que cualquiera puede emprender sin demasiadas complicaciones. El ensamblaje de una computadora desde cero nos da una gran cantidad de beneficios. En principio, los costos, ya que lo cierto es que la construcción de nuestro propio equipo resultaría notablemente más barato que comprar uno prearmado. En esta diapositiva que estamos viendo, mostramos los componentes de una computadora. En la siguiente, vemos los componentes internos, que son los que nos atañen en este video. Además, que con el mismo presupuesto que nosotros tenemos para comprar una computadora de marca, lo podemos utilizar para comprar las partes de una computadora y que realmente va a ser superior a la que nos ofrecen en una tienda. E incluso podemos optar por adquirir componentes de excelente calidad. Vamos a hablar de los materiales y componentes a utilizar. Aquí es importante considerar que debemos de contar con un espacio amplio para poder armar nuestro equipo de cómputo. Vamos a necesitar un destornillador de punta Phillips o también conocido como punta cruz y además uno o dos vasos o algún recipiente para guardar los tornillos, ya que es muy importante asegurar que estas piezas no se nos pierdan porque de esta manera vamos a evitar que la computadora quede construida de buena manera. Si llegase a suceder la pérdida de algún tornillo, la computadora puede quedar mal instalada o algún componente puede quedar suelto. Vamos a hablar de las medidas de higiene y seguridad en la construcción de una computadora. Es importante, jóvenes, que ustedes al momento de construir una computadora consideren las medidas necesarias para poder asegurarse que no les pase nada al momento de construir su equipo de cómputo. Antes que nada deben de usar una pulsera antiestática. Esa pulsera antiestática les va a ayudar a protegerse de alguna descarga eléctrica que tenga su equipo de cómputo. No debemos estar sobre una alfombra, ya que eso podría producir una energía estática y podría dañar a su persona. No beber alimentos ni a bebidas cerca de donde se esté construyendo el equipo porque podríamos dañar alguna pieza o podría humedecerse y no quedaría de igual forma el ensamblado. Hay que frotarse las manos para quitarse la estática. Esto es importante porque recuerden que hay que evitar la electricidad estática que en ocasiones nosotros mismos generamos y algunas veces podemos dañar al componente. Por eso es importante considerar todas estas medidas de higiene y seguridad. No debemos usar en las manos ni anillos, ni pulseras, ni relojes, porque eso también podría producir que nos generen una electricidad estática. Yo personalmente utilizo una pulsera antiestática para asegurarme que todo esté bien. Es recomendable que antes de agarrar cualquier componente toquemos algún elemento metálico, como puede ser el gabinete en sí, para descargarse de energía en caso de que estemos cargados con electricidad. Las medidas de seguridad en la construcción de la computadora incluyen también leer y consultar los manuales de nuestros componentes. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son los beneficios, las ventajas, las desventajas de instalar un equipo o un componente en nuestra computadora.
Entonces, como consejo fundamental, vamos a leer los manuales e instructivos de nuestros componentes, en especial el manual de nuestra tarjeta madre, ya que cada modelo es distinto y tal vez algunos de los pasos que veamos en este video varían un poco, porque esto va a depender de la tarjeta madre que vayan a utilizar. Los componentes fundamentales para cualquier computadora básicos son la tarjeta madre, el procesador, la placa o tarjeta de video, la memoria RAM, la fuente de almacenamiento, la fuente de poder, el gabinete, las tarjetas gráficas o de videos y un disipador de calor. Antes de comenzar con el ensamblaje de nuestro equipo, vamos a retomar algunos aspectos importantes de la tarjeta madre, donde vamos a ver los distintos tamaños de la tarjeta, los distintos tamaños del gabinete y sobre todo las slots o ranuras donde van insertados los componentes de los cuales vamos a hablar. La memoria RAM es un componente importante en la construcción de nuestro equipo de cómputo, porque esta memoria es la que nos va a dar los bancos de información que debemos colocar cuidadosamente sobre cada módulo. La memoria RAM no requiere de ningún tipo de cuidado o cableado. Solo hay dos factores importantes que hay que considerar cuando compramos la memoria RAM: la dirección y la elección de la ranura. Y de eso vamos a hablar a continuación. Vamos a iniciar con los pasos para armar una computadora. La tarjeta madre. En este momento yo les voy a mostrar la tarjeta madre. Esta es la tarjeta madre, ¿sí? Que es el componente base al que cada uno de los componentes de nuestra PC se van a conectar. Existen distintos tamaños de las tarjetas madres. Tenemos los tipos de tarjeta: ATX, micro ATX, mini ATX. Estas tarjetas están fabricadas por reconocidas marcas, como son el Asus, el Gigabyte, el PC Chip, el Intel, el ACTX. Eso es importante tener en cuenta a la hora de elegir las partes de la tarjeta madre. Es primordial verificar a la hora de comprar los componentes que estos sean compatibles entre sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo compro una tarjeta madre para una memoria DDR3, no le puedo instalar una memoria DDR4 porque no habría el espacio suficiente para instalarla y al momento de encenderla no funcionaría. Continuando con nuestro video, vamos a ver la instalación del procesador o el CPU, ¿sí? Este es el microprocesador o CPU, ¿sí? Vamos a iniciar en primer lugar con la ubicación en la tarjeta madre, ¿sí? ¿Dónde va ubicado el CPU? Tenemos esta tarjeta madre y aquí tenemos el socket, ¿sí? Este es el socket donde va instalada la tarjeta madre, ¿sí? O también conocido como zócalo. Esto va a variar dependiendo del tipo de CPU con lo que vamos a trabajar. ¿A qué me refiero? A la marca y al modelo. Entre tantas marcas, el tiempo en el mercado actualmente se divide en dos marcas importantes: AMD e Intel, que son los procesadores actuales. Dentro de la familia de Intel tenemos el Opteron, el Athlon, el Sempro, el Turlon, el Ryzen. Y dentro del AMD tenemos el Celeron, el Pentium, el Core, el Xenon y el Itanium. Según el procesador que compremos, va a ser el tipo de socket. Varía nuevamente esta, entre otras de las cosas a las que se tienen que fijar antes de adquirir sus componentes. A un lado, en este choker tendremos los slots, ¿sí? Aquí es importante considerar que al momento de insertar nuestro CPU, tenemos que considerar las ranuras, posicionarlo, tomarlo por los extremos para no dañar el dispositivo y colocarlo por una esquina, ¿sí? Continuamos con el disipador de calor. El disipador de calor que viene en el procesador cuando instalamos un procesador stop. Aquí lo recomendable
es remover la pasta térmica. Hay algunos que ya vienen agregados con su pasta térmica, nada más hay que removerlo, aunque considero que lo más importante es instalarle una pasta térmica de calidad para que quede bien sujeto nuestro procesador. La instalación de la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria bastante fácil de insertar. Aquí tenemos la memoria RAM, ¿sí? Esta es la memoria RAM. Ustedes la pueden observar aquí, ¿sí? Esta es una memoria RAM para lo que son las computadoras personales, ¿sí? Si nosotros consideramos que la memoria RAM es fácil de instalar, tenemos que tener en cuenta que debemos leer el manual de nuestra memoria o de nuestra tarjeta madre para ver el orden que debe ir nuestra memoria RAM, ya que puede variar entre los distintos modelos y fabricantes. Agregar más RAM en un equipo mejora el rendimiento del sistema. Existen dos tipos de memoria. Son marcas líderes, la Data y la Kingston. Y sus capacidades van de 4 GB a 8 GB actualmente. Por ejemplo, al tener RAM, aumenta la capacidad de memoria del equipo para mantener y procesar programas y archivos para la memoria RAM. Por ejemplo, en una tarjeta madre en particular, tenemos algunas gamas más bajas y este es otro punto donde hay que prestar atención, ya que en este caso la tarjeta madre soporta memorias RAM de tipo desde DR4, por lo tanto, si tengo que utilizar memorias de este tipo, ya que ni siquiera, por ejemplo, podría yo insertar una memoria de tipo DDR3, simplemente no podría, porque el layout o el slot de los pines son distintos. Y aquí es donde viene la parte más importante de la compatibilidad que tenemos que considerar, ¿sí? Al momento de instalar nuestra memoria RAM en nuestra tarjeta madre. Continuamos con la verificación del gabinete. Cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar, como ya tenemos instalado algunos componentes de nuestra tarjeta madre, vamos a verificar el gabinete, que tenga los orificios para colocar los tornillos e instalamos la placa trasera donde van a estar alineados todos los puertos. Es importante hacerlo porque eso nos va a dar la facilidad de posteriormente poder sujetar bien nuestra tarjeta madre sin necesidad de estarla removiendo si queremos hacer algún ajuste. Dentro de los gabinetes podemos encontrar fabricantes Evotech, Actec, Asus y Gigabyte. Pero para ellos vamos a colocar en este rectángulo detrás del caso y aplicando un poco de fuerza en los extremos y ya quedaría en su lugar. Ahora sí vamos a colocar la tarjeta madre, que es la siguiente aplicación que se debe hacer cuando vamos a configurar nuestra computadora o vamos a construir nuestro equipo de cómputo. Vamos a seguir con la instalación de la fuente de poder. La fuente de poder, algunos gabinetes ya los traen instalados, algunos no, pero aquí lo importante de la fuente de poder, que es un dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna en corriente continua. Normalmente se ubica de manera que el ventilador del disipador de la misma quede orientada hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos para que quede firme a nuestro gabinete. Bueno, ahora ya después de haber instalado la fuente de poder, vamos a instalar la tarjeta madre dentro del gabinete, ¿sí? La vamos a tomar por el cooler y verificando que los puertos estén alineados en el guión. Y una vez que esté posicionada, vamos a atornillarla para asegurarla, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver el ventilador que ya está sujetado a la tarjeta madre, ¿sí? Y ustedes ven que no se mueve, que está fijo porque los tornillos fueron colocados de buena forma o de buena manera, ¿sí?
Bueno, entonces para esto nosotros tenemos que verificar que los tornillos sean los que vienen de fábrica con la carcasa o con el gabinete para que sean de su medida y nosotros quedemos satisfechos con lo que estamos elaborando. Bueno, continuamos con nuestro video y vamos a hablar vamos a seguir con la instalación del adaptador de video. Sí, estas son tarjetas, ¿sí? Que nos ayudan para conectar nuestras unidades de almacenamiento o nuestra tarjeta de video, ¿sí? Que son las tarjetas gráficas. Normalmente las tarjetas gráficas son dispositivos que se encargan de enviar la señal de calidad de la imagen o el texto al monitor o al televisor o al proyector actualmente, ¿sí? Si nosotros hemos decidido incluir en la computadora que estamos armando alguna placa de extra, como puede ser una placa de video o de Wi-Fi o de una Ethernet, este es el momento preciso para montarla, porque aquí estamos armando nuestra computadora ya dentro del gabinete y estas tarjetas son fáciles de ajustar en la tarjeta madre. Bueno, vamos a pasar con la instalación del disco duro o los discos de almacenamiento. Normalmente nuestras unidades de almacenamiento, ya sean discos duros o discos rígidos, también conocidos como HD, son discos sólidos. Normalmente nosotros tenemos que los discos sólidos, ¿sí? Son dispositivos de almacenamiento y que nos sirven para conectarlos dentro de nuestra computadora y poder almacenar toda la información que deseamos. Hay de diversos tipos y de diversos tamaños. Actualmente los discos duros, su capacidad de almacenamiento van de 1 tera a 2 terabytes, con lo cual actualmente han ido evolucionando, ¿sí? Y contamos con mayores capacidades. Los discos duros requieren 2 conexiones, uno para la energía y otro para los datos, ¿sí? La buena noticia es que ambos tienen la forma de L y diferentes tamaños, por lo que es imposible conectarlos en una herradura incorrecta o una dirección incorrecta, porque el mismo dispositivo te marca la forma en la cual nosotros podemos conectar nuestro disco duro en el gabinete. Hay que recordar que debemos tener los tornillos adecuados para que el disco duro quede bien sujeto y debemos atornillarlos también por el otro lado del disco duro para poder asegurar que esté correctamente instalado. Continuamos con la instalación de la unidad óptica. La unidad óptica, la mayoría de los gabinetes tienen un tipo jaula o caja. Esta es una unidad óptica. Si ustedes observan, aquí les estoy mostrando una unidad óptica, ¿sí? Para dispositivos de 3.5 pulgadas. Esta aún se usa para las unidades de CD o DVD, que pueden ser internas o externas, unidades de respaldo en el ámbito empresarial. A continuación vamos a hablar de la instalación de los cables. Antes de continuar introduciendo más componentes, es recomendable conectar algunos cables a la tarjeta madre. En principio debemos conectar a la tarjeta madre a la fuente de alimentación, ¿sí? Aquí vemos en la diapositiva cómo se conecta el cable MOLED de alimentación, el conectar el cable IDO del disco y el conectar el cable MODEM de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal, ¿sí? En esta imagen yo les puedo mostrar la tarjeta madre ya con los componentes instalados, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Si ustedes lo observan, esta es una tarjeta madre que ya tiene los componentes instalados. Vamos a continuar con la instalación del panel de control. Es muy importante también conectar los cables del panel frontal y gabinete. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el botón de encendido, el del reset, de los puertos, donde conectaremos los periféricos y el demás. Para hacerlo mejor es recurrir al manual de la tarjeta madre
para que no nos equivoquemos, si tenemos dudas, es importante que ustedes recurran a su manual de la tarjeta madre, donde se indica claramente cómo deben de ser conectados de acuerdo al modelo. Una vez ya instalado todo, hay que encender la computadora y presionar el botón de encendido en las partes delanteras. Muchas veces las computadoras no inician correctamente la primera vez, por lo que es importante que no se desanimen. Si necesitan volver a verificar las conexiones, es casi normal que se pueda volver a repetir las conexiones, ya que la primera vez a veces no funciona, pero no hay que desanimarnos por eso y seguir todas las indicaciones para que nuestra computadora funcione. Una vez que esté iniciado, debemos instalar el sistema operativo, porque eso es muy importante. Los controladores, los chips modernos, descargar e instalar controladores restantes, medio gabinetes, y consultar el menú de actualización, seguridad en el panel de control, para obtener más información sobre este proceso. ¿Dónde acudir para conseguir los materiales necesarios y costo aproximado? Los componentes en los que puedes encontrar son en tiendas en línea, como por ejemplo Amazon, Mercado Libre, Crucial, Tiger, Microsoft. Hay cadenas nacionales como Mi PC Comunicaciones que nos permiten realizar las compras y que nos manden por paquetería a nuestros domicilios. También en el estado de Veracruz tenemos las tiendas CT y las Compo Club, que son tiendas reconocidas a nivel regional y que también nos ofrecen un servicio para conseguir la compra de los materiales. Los costos aproximados que tenemos son los que se muestran a continuación, son de algunos dispositivos como son las memorias, los discos, ¿sí? Y tenemos las marcas, los modelos y puede variar de acuerdo a la tienda y de acuerdo a los comerciantes. La pregunta clave de este video es la siguiente. ¿Es mejor una computadora de ensamble o de fabricante? Desde mi punto de vista, considero que es mejor una computadora ensamblada, porque siempre va a ser mucho más económica que una computadora de marca. Por menos dinero podemos comprar una computadora mucho más potente. Por otra parte, una computadora construida por nosotros puede ser fácilmente personalizable, actualizable e incluso ampliable, lo que reportará mayor cantidad de años de vida del equipo. No nos olvidemos que además, cuando ensamblamos nuestra propia computadora, estamos al mismo tiempo aprendiendo muchísimo sobre el hardware. Generalmente, todas las computadoras personales de marca no son completas, o sea, se destacan en algún punto, pero se debilitan en otro, por lo que estarías pagando un sobreprecio innecesario. Bueno, jóvenes, les recuerdo que este video fue con toda la intención de mostrarles el ensamble de un equipo de cómputo. Espero que les haya servido. Cualquier sugerencia o duda, no duden ustedes en comunicarlo. Y recuerden que la práctica hace el maestro. Ustedes pueden ser grandes diseñadores, grandes constructores, grandes técnicos de mantenimiento de equipos de cómputo, siempre y cuando les guste y tengan esa aptitud de mejorar cada día más.